amigas de Retos Femeninos, soy Concha León Portilla y me da mucho gusto estar aquí con ustedes hablando con Flora Proverbio. Ella es una persona que se especializa en las personas mayores y en muchas otras cosas que nos va a ir diciendo. Y el tema que vamos a tratar hoy me parece muy interesante, que es la inteligencia sexual. Como ustedes ya saben, existen las otras inteligencias y esta es una inteligencia que nos puede llevar por una vida mucho más plena, mucho más dirigida y mucho más feliz. Bienvenida, querida Flora, gracias por estar con nosotras. Hola Concha, muchísimas gracias por invitarme a dialogar juntas. Estoy muy contenta de estar acá. Muchas gracias. Bueno, Flora, pues ¿por qué no le platicas a la gente de dónde viene tu gusto y tu interés? Porque tú no eres una persona mayor, por nosotras las personas de 60 y más. Bueno, tengo 53, tampoco es que estoy tan lejos, y empecé a meterme en todo este tema de la longevidad o la economía plateada. Yo trabajo mucho con economía plateada, que es todas las oportunidades económicas que surgen a partir de la transición demográfica, a partir de que nuestras vidas sean más largas, pero también de que nacen menos bebés. Entonces, por eso se dice, no es solamente que vivimos más, sino que nacen menos bebés. Y eso trae un montón de oportunidades de nuevos trabajos, cómo vivimos la vida, y en eso me especializo. Trabajo con personas y con organizaciones tratando de aprovechar, identificar y aprovechar las oportunidades que surgen de esta transición demográfica. Eso es enorme y dentro de eso hago muchas cosas. Y me metí un poco, bueno, porque empecé con este tema, un poco porque alrededor de los 50 me quedé sin trabajo, y cuando empecé a buscar trabajo, en las entrevistas, las preguntas que me hacían, yo sentía que había un desfasaje muy grande entre cómo yo me sentía, que sentía que estaba en mi mejor momento, más madura, con tiempo, con experiencia, y como que me preguntaban un poco como que yo ya estaba un poquito oxidada. Y me pareció como tan desatinado, ¿no? Yo me sentía en mi mejor momento y ya parecía como que se me había pasado el cuarto de hora, como decimos acá en Argentina. Y al mismo tiempo, mi papá de casi 90, con muchos problemas de salud, teniendo que cuidarlo y viendo lo hostil que puede ser el entorno con las personas mayores, desde las calles rotas, digo, inclusive teniendo medios para tener un montón de cuidados. Fue súper estresante eso de ver los edificios no están diseñados para que las personas puedan circular, etcétera. Entonces, como que de dos lugares, digamos, empecé como a vivir esto, y así fue como que me fui metiendo en el tema. Qué interesante. Y fíjate qué palabra acabas de utilizar, que te la voy a robar, ¿eh? Hostil, Dale. hostil. Que es una palabra que dice tanto, es como una agresión silenciosa, ¿no? Y sí, es hostil, hay mucha hostilidad hacia las personas mayores. Esta sección se llama Los Nuevos 60 y el chiste es que entremos a los nuevos 60 con una esperanza y con una buena actitud y con información y con todo esto que te dices, esto de ser caduco, es una de las cosas más fuertes que uno puede sentir y sobre todo 50 que decías, estaba yo con toda la experiencia y ese sentirse caduco cómo, o que te hacen sentir caduco todos los días, cómo te va bajando la autoestima, ¿no? Y cómo es que es pelear contra todo más con esto. Tremendo. Y por eso creo que hay que tener como una antenita para cuando se activa el autoedadismo, cuando te empezás a creer que estás caduco, decir, no, no, no. El otro día leía una cosa de Ashton Applewhite, no sé si la conocen, es una de las ¿Ah? primeras personas que empezó a trabajar, tiene un libro que se llama Manifiesto contra el Edadismo, sería en español, que se los recomiendo, tiene charlas TED muy... Y ella decía que el problema, por ejemplo, si hay una silla que una persona mayor, por como tiene las rodillas, no se puede sentar, la persona va como creyéndose estos discursos edadistas y piensa que el problema, uy, qué mal que estoy que no me puedo sentar en la silla. No, qué mal que en un lugar hay sillas que no las pueden usar todas las personas. ¿Por qué no hacemos un diseño universal? ¿Mm? Entonces nos empezamos a creer que estas cosas que nos van pasando son una falla nuestra, cuando en realidad es esto, es el entorno que está diseñado para personas jóvenes, sanas, porque esto no le pasa nada más a las personas mayores, digo, alguien que tiene una discapacidad también siente esta hostilidad, ¿no? Eh, entonces, bueno, sí, la hostilidad se va dando en muchas cosas y termina redundando en que por ahí una persona
sale menos a la calle, termina más aislada, ¿no? Porque es muy difícil, tenés que ir a hacer un trámite o querés ir a hacer un paseo y son tantos mini obstáculos que al final la persona dice, bueno, ¿para qué? Ni modo, ni salgo. Sí, sí, sí. Y eso empieza a uno, entonces sí te aíslas y entonces Claro. sí eres caduco y entonces sí no participas del mundo y te mueres antes, aunque no físicamente. O sea, te Sí, y mueres. físicamente también porque te moves menos, porque usas menos la cabeza para interactuar con otros, ¿no? Entonces, bueno, todas esas cositas hay que ir cambiándolas y también estar atento uno para no creérselas, ¿no? Ser un poco rebelde, ¿no? Creo que la generación, como vos decís, que ahora, la gente que ahora tiene 50, 70, bueno, fueron los hippies, siempre fue una generación muy rebelde y tienen que seguir siendo rebeldes, rebelándose contra este discurso que dice eso, que en un momento uno ya dejó de ser una parte relevante de la sociedad, o que sos una versión menos interesante de la persona que fuiste. Entonces, bueno, hay que seguir usando esa rebeldía y ser rebelde toda la vida. Sí, y dentro de todo esto de la rebeldía que me encanta y que sí es cierto que somos una generación que fue muy rebelde y que seguimos siendo muy rebeldes, seguimos siendo alguien que está rompiendo brechas, estamos abriendo brecha y lo hemos hecho desde, hace mucho tiempo. Dentro de todo esto, la brecha de la sexualidad, toda esa cultura de la sexualidad en la que verdaderamente las personas piensan que ya no tenemos ningún interés ni, ni posibilidad. Es un tema que ahora que tú has tratado constantemente, que vas a sacar un libro y que me gustaría que nos platiques también un poco toda tu pasión por esto y todo el avance y todo lo que nos has dado con los conocimientos que has adquirido con tus entrevistas y con tu trabajo tan serio. Sí, entrevisté casi 70 mujeres de toda la región y muchos y muchas expertas y expertos como a Concha, que está en 2 capítulos de mi libro y tuvimos unas charlas muy movilizantes cuando estaba haciendo el libro. El libro surge también un poco a partir de mi experiencia, que cuando estaba acercándome a la menopausia, mi ginecóloga, con ánimos de prepararme, me dijo unas cosas que fue como, bueno, el principio del fin llegó, ¿no? Como, bueno, baja el deseo, baja la libido, viene la sequedad vaginal, cosas que sí pueden pasar, el cuerpo cambia toda la vida. Y, y después, por otro lado, yo escuchaba muchos gerontólogos y gerontólogas que decían, no, somos seres sexuales toda la vida disfrutamos. Y yo decía, pero ¿cómo es? Somos seres sexuales toda la vida y por otro lado hay un discurso que con las hormonas se termina todo. Entonces dije, bueno, voy a ir a hablar con personas que atravesaron esto para ver cómo es. Y bueno, y así surgió el libro y aprendí mucho en el proceso. Eh, y lo que me parece muy, digamos, el primer aprendizaje, que es un poco obvio, es que estamos muy mal educadas, ¿no? Muy mal educadas. Y entonces, más esta idea, se cruzan muchas cosas. Por un lado, la idea de que las personas mayores no son seres sexuales, tremendo. Si eso lo cruzamos con que el rol principal de la sexualidad femenina es la maternidad, que entonces eso que dice, bueno, entonces cuando ya no somos fértiles, ya no hay razón de ser para la sexualidad femenina, ¿no? Bueno, entonces ahí es un combo medio tremendo que hay que superar realmente. Y por otro lado, realmente que yo encontré como 2 grupos respecto de la educación. Un grupo que no había recibido ninguna educación sexual, las más grandes, y otro grupo, por ahí las de mi edad, que sí habían recibido o habíamos recibido educación sexual, educación sobre anticonceptivos en el colegio, eh, pero que nunca se habló de nuestro placer, digamos, ¿no? Como que la educación sexual siempre igual fue como cómo gestionar el no quedarte embarazada y no contagiarte ninguna enfermedad. Como que el tema de el disfrute, cómo se disfruta, o sea, en toda la educación sexual, por ejemplo, nos hablaba del clítoris, de lo que es el disfrute, de cómo cuidarse, no solo físicamente, sino emocionalmente, cómo vincularse emocionalmente, cómo poner un límite, cómo decir cómo expresar el deseo, cómo validar tu deseo. Entonces digo, bueno, el primer aprendizaje es la información es poder, como dicen, y es también placer. Cuando vos entendés cómo funciona tu cuerpo, podés seguir disfrutando. Eso es lo primero, ¿no? Entonces, sí, con las hormonas cambia el cuerpo y hablé mucho con alguien que vos me presentaste, que me pareció un genio, David Barrios,
el sexólogo mexicano que habló muchísimo, y un poco este concepto de inteligencia sexual del que estamos hablando me surgió después de la charla con él justamente, y él me decía que sí, que o sea, obviamente él tenía una frase muy linda que me encantó, él me dijo, el paso del tiempo le pasa factura al cuerpo, o sea, no es que no, todas las variables cambian, cambian las variables anatómicas, cambia todo eso, pero entonces para seguir disfrutando hay que incorporar esos cambios, pero si no, si vos no sabés cuáles son los cambios, cuáles van a ser los cambios en tus genitales, cuáles van a ser los cambios en cómo vas a llegar a excitarte, que por ahí es de una forma mucho más lenta que antes. Cuando uno es joven, viene el estímulo, que es digamos lo que te enciende. Después el deseo, que es como esas ganas de tener una situación sexual, y después la excitación, que es que el cuerpo esté listo. Todo eso pasa muy pegadito cuando sos joven, porque las hormonas están en ebullición, pasa una cosa muy cerquita de la otra. Cuando somos más grandes, eso pasa también, pero pasa mucho más lento, como muchas cosas pasan más lentas. Si queremos correr 3 kilómetros, también lo corremos más lento. Entonces, pero si nosotras no tenemos ese conocimiento para decir, el deseo y la excitación llegan, pero no llegan en 10 minutos, tal vez necesito jugar mucho más tiempo, un rato mucho más largo, o yo estar, digamos, fantaseando sola en mi casa antes del encuentro para estar encendida, pero si yo no sé eso, si lo único que me dicen es que la sexualidad es como cuando yo tenía 20 años, yo voy a pensar que se terminó. Entonces, bueno, ese es el primer concepto, ¿no? Educación es poder y también placer. Sí, pero me encanta que sea, ¿cómo lo juntas? Educación es poder y la información es poder y también placer, o sea, porque, claro, saber y también, bueno, ahorita vas a hablar, yo creo que de conversarlo, ¿no? De estar conscientes de ese tema. Y claro, qué bien poder decir, sí, sí, puedo tener placer y no quedarte nada más con, esto se acabó, tus hormonas ya te cerraron la puerta a todo." Claro, claro. Las hormonas o muchas veces los cambios en los genitales, viste que se usa la palabra atrofia que está tan fea, pero bueno, muchas mujeres tienen situaciones en las que cambian los genitales y por ahí les cuesta la penetración, como a los hombres también les cuesta la erección más allá de que se tomen la pastillita. Entonces, si uno cree que sexualidad sigue siendo solamente como coito, la velocidad de los 20, y también, la verdad, si nos ponemos a pensar nosotras en nuestra sexualidad de los 20, tampoco era que sabíamos tanto y la pasábamos tan bien. Como que uno melancólicamente extraña la juventud, pero después en muchas cosas por ahí la experiencia y el autoconocimiento suman, ¿no? Pero bueno, entonces también inteligencia sexual, yo lo pensaba como esta posibilidad de tenemos más años, tenemos más experiencia, tantas cosas ya relativizamos, entender que la sexualidad también cambia, incorporar los cambios. Si tardo en erotizarme 2 horas en lugar de 15 minutos, pero si yo sé que me puedo erotizar igual, disfrutar eso, o sea, como disfrutar lo que hay sería, ¿no? Es lo que hay, pero no como que es una versión más pobre de lo de antes, como que es diferente. Si se complica que haya coito, bueno, la verdad que las mujeres, el órgano del placer es el clítoris y está fuera. O sea, si se complica que haya coito, bueno, hay muchas formas de disfrutar. Si el orgasmo es más suave y más lento, no pasa nada, disfruto, puedo disfrutar de las caricias, digo, como buscarle, si el tema interesa, porque esa es otra cosa que me parece interesante, Concha, como no volver ahora a inventarnos nuevos mandatos, ¿no? Antes era, bueno, viene la menopausia, se terminó todo. Ahora decimos no y hay que ser una salvaje, sexuada. No, cada una lo que quiera. Si el tema no te interesa y querés, se terminó acá, está perfecto también. Cada una encontrar eh, digamos, el factor como que le haga feliz, pero sí permitirse explorar y sí poder como ir incorporando los cambios, ¿no? Porque eso fue lo que me intrigaba a mí. Como que decían, bueno, somos seres sexuales toda la vida. Y yo decía, bueno, pero si tenés por ahí, no sé, muchos años, si por ahí te cuesta moverte, no sé, tenés incontinencia o te cambió la forma de los genitales, yo decía, ¿cómo es? Porque no es como antes, pero entonces, ¿cómo es? Y eso es lo que quise ir a buscar, justamente porque yo quiero como que voy a trabajar
en que siga siendo una parte de mi vida, pero creo que como con muchas cosas, a medida que avanzamos en años, para que la vida siga teniendo esa rutilancia, ese fulgor, hay que trabajar, ¿no? Lo que antes por ahí en la juventud te venía, no hablo solo de la sexualidad, muchas cosas, el tener un proyecto, el tener amistades, el tener un plan para el fin de semana. Cuando eras joven pasaba sin que lo pienses, y ahora es como que hay que decidir y ponerle onda, ponerle trabajo, ¿no? Claro, claro, es que ya no, sí, y todo el tiempo. Es lo que es interesante, o sea, que de veras que es todo un reto, es un camino de subidas, tú quieres a veces, pero qué satisfactorio llega a ser, ¿no? Claro. Qué significativas las cosas que eliges, en las que eliges trabajar. Sí, porque aparte la otra opción, si no, es decir, bueno, hasta acá llegó todo, digo, hasta acá llegó la diversión, hasta acá llegó el placer. Por eso también a medida que escribía el libro, yo me di cuenta que en realidad, como, no sé si la palabra metáfora está bien usada acá, pero que de alguna manera esto que yo pensaba respecto del deseo sexual y cómo hay que trabajarlo, como cómo hay que trabajar en mantenerte encendida, en mantener encendidas las ganas. Yo dije, esto es como una metáfora, es como una representación de la vida misma. O sea, estás hablando del deseo sexual, pero cómo mantener el deseo, las ganas de algo, las ganas de que pase algo que me movilice, las ganas de que pase algo que me sorprenda, las ganas de seguir sintiendo, las ganas, y cómo hay que, como depende de una es nuestra responsabilidad y nuestra posibilidad, y justamente es entender, bueno, qué recursos tengo, cómo dejo de quejarme melancólicamente por lo que no tengo, y por ahí en realidad nunca tampoco lo tuve, ¿no? Pero, y cómo con lo que tengo me las ingenio para disfrutar lo más posible en todos los ámbitos, y que después me di cuenta que todo lo que yo estaba encontrando acerca de la sexualidad se podía extrapolar a cualquier ámbito de la vida. Eso está interesantísimo y es cierto. O sea, porque todo, otra vez somos seres integrales y lo que tú dices también me gusta mucho. Si alguien no quiere y no le interesa la sexualidad, perfecto, pero que sí le interese todo lo demás. O sea, esa parte de seguir trabajando para mantenerte vivo, interesado, vital, alegre. Claro. Cómo darle play a eso que te enciende, ¿no? Y entender que está en tus manos, en tus manos o en tu cabeza, ¿no? Pero que depende de uno. Digo, porque muchas veces las mujeres, como charlo mucho con mujeres, de esto y yo siempre, igual yo no soy sexóloga, pero muchas vienen y por ahí quieren tener, ¿no? Una sesión y charlamos una, dos, tres, cuatro veces. Yo digo, esto es como que estás tomando un café con una amiga. Yo te cuento todo lo que sé, lo que aprendí, pero no, no soy una profesional de esto, sino es más como yo quisiera buscar historias de mujeres y bueno, es como que hablé con muchas amigas, digamos. Y, pero entonces muchas me dicen, pero Flora, es que yo ya no siento deseo. Yo, pero vos, ¿qué haces para sentir deseo? ¿Qué te pensás, que el deseo es un rayo que te cae del cielo y estás en tu casa cocinando, pelando las papas y cae el rayo del cielo? No. O sea, el deseo, si vos te interesa sentir deseo, bueno, no sé, lee historias que te eroticen, pensá qué es lo que te gusta, recorrer, es como todo, si estás súper desconectada de tu deseo sexual, no va a parecer como si estás desconectada de lo lindo que es hacer ejercicio físico, y bueno, las primeras veces por ahí tenés, y por ahí después de todos los días salir a caminar una hora, decís, uff, yo sin caminar la verdad que no puedo estar, me hace tan bien esto, pero la primera vez, si hace 5 años que no salís a caminar, y por ahí es una decisión, como decimos, un poquito cuesta arriba, pero entonces primero, yo creo que el deseo a esta edad, el deseo sexual y el deseo de todo, primero empieza, es una decisión y después una sensación. Decido que me voy a erotizar, decido que voy a tener un proyecto que me movilice y lo busco y lo encuentro, y si no lo encuentro sigo buscando. Decido que voy a tratar de moverme, decido que voy a cuidar los vínculos que tengo y activamente generar más porque me doy cuenta, ¿no? Todo primero es mental y después el corazón o el alma, no sé, la sensación, como quieras llamarlo, pero primero, y el deseo sexual también surge de una decisión a esta edad. ¿No? Qué interesante y qué claro. O sea, de veras eso y todo eso, porque todos, yo creo que todas las que están escuchando, y si no la que no, que suertuda, en algún momento ha perdido el deseo, no solamente el sexual, sino, o sea, entra cierta, pues es como, no sé si aburrimiento es una palabra muy, muy fea, pero sí apatía, que tampoco es bonita.
pero de repente te cansas, o sea, de repente dices, ay, no, no estoy completa. Hay una señora que tomaba hoy unas clases de autobiografía novelada, que en la primera clase hace una pregunta que me dejó marcada para siempre, que dice, ¿te gusta la persona en la que te has convertido? Ah, Da para mucho eso, ¿eh? sí, Da para tremendo. mucho porque empiezas a buscarte en la persona que te has convertido físicamente, patrimonialmente, sexualmente, con tus vínculos, o sea, y entonces eso ya te lleva a en quién te quieres seguir convirtiendo, ¿no? Y ese deseo que tú dices, lo tremendo es cuando ya no está esa motivación, Sí, que sabes que siento que es como un músculo que se adormece. Y entonces esa motivación de repente ya no, la dejas de sentir y es en todo. Entonces, es muy interesante esto que dices, de que todo lo que descubriste de la sexualidad se puede llevar a las otras partes de la vida. Y también el sentir esa desmotivación a veces es porque estamos cansadas y es válido estar cansada y es válido estar triste y es válido de repente decir, tengo que ver cómo le hago para meter todos esos deseos en la cabeza. sí, totalmente. O estás tomando una medicación, porque también hablaba también con David Barrios, lo vuelvo a traer porque sé que es amigo tuyo y porque me encantó tanto la charla. Claro, y él decía, por ejemplo, bueno, si tuviste un cáncer y te sacaron las dos mamas. Bueno, también hay muchos como mini duelitos, bueno, o no tan mini, ¿no? Pero hay duelos, digo, como la sexualidad, como todas las cosas, como el ir cambiando. Y también me parece que, otra vez volviendo al tema de la inteligencia, el incorporar los cambios de la vida, me parece que es importante dejar de lado como estos mandatos, por eso, si no parece que hay que ser Ujú. tener un proyecto y estar siempre espléndida y con ganas y motivada, ¿no? O estar conectada con tu deseo sexual y siempre no ser multiorgásmica y ahora comprarte. No, y en el medio te enfermaste, en el medio tuviste una enfermedad, estás tomando una medicación que te juega en contra, en el medio un ser querido se murió, en el medio te divorciaste, en el medio te angustia lo que pasa con tus hijos. Y todas esas cosas pasan. Y a veces estos como discursos o estereotipos tan eufóricos eh, nos juegan en contra y también a eso hay que se te tiene que prender una luz roja, ¿no? O sea, no Sí, es todo el tiempo la hipersexuada, la que todo el tiempo sabe hacia dónde va, como decís, ¿no? Estoy cansada, estoy triste, estoy atravesando un duelo, estoy atravesando una enfermedad. claro, es que es impresionante. Esta euforia que tú dices es tan mala como la apatía. O sea, porque de Sí, veras sientes que te ponen unos, o sea, es este rollo de, bueno, tuviste una pérdida, tienes que ser totalmente fuerte, sacar adelante, no perder, tú no te moriste, se murió el otro. O sea, claro, son unas exigencias tan fuertes. Es hasta una competencia que se establece ahí, ¿no? De quién salió más rápido de. Y sin sí, embargo, lo que estabas diciendo, tu sexualidad y tu inteligencia sexual también pasa por la inteligencia sexual de tu pareja y lo que está sufriendo. claro, O sea, de repente las cosas físicas, a mi pareja lo acaban de hacer 2 cirugías de columna en un mes y pues claro, entonces tu vida sexual también pasa por la de él. O sea, claro, porque te tienes que adaptar, tal vez lo que dijiste de los medicamentos, claro. medicamentos que te controlan el dolor o que te ayudan a que no haya, ¿cómo se llaman estas, ay, las cosas que te duelen mucho, neuropatías. Ujú, O sea, son muchas cosas las que claro. están, lo que desinflama, el que o sea, te pone a dormir Los, para que no te duela tanto. Y a ver, órale, ¿no? ¿A qué hora empezamos? ¿A qué hora te despertás, mi amor? Sí, o por ejemplo, también algo que me parecía muy interesante, interesantemente tremendo, cómo los médicos a veces, asumiendo que la sexualidad no es tan importante para las personas después de cierto momento, recetan cosas sin explicar estos factores adversos. Por ejemplo, la medicación para la presión, que en los hombres les impacta la erección. También no soy médica, no me quiero poner, pero bueno, la erección se lleva porque justamente por presión de sangre. Si yo te doy un remedio para que la presión te baje, la presión que necesitas para la erección no está. Y muchas veces no se les, a los hombres después de cierta edad no les explican esto. Y también, bueno, está el que cuando no puede tener una erección, su vida sexual se terminó, y el que dice, bueno, tengo manos, tengo boca,
tengo cabeza para fantasear, ¿no? Y el que, bueno, se desconectó, ahí también, ¿no? Sí, esa inteligencia sexual tiene que ver con todas las inteligencias, como dijiste antes, ¿no? La inteligencia transicional, que eso a mí me encanta ese tema, porque si no tenemos, o sea, cómo hacer las transiciones, cómo navegar las transiciones. Eso es lo que nos va llevando y cómo deberás estar conscientes y poner las cosas habladas. O sea, ahorita que estoy hablando contigo, de veras, parece que eres más grande. O sea, no, yo creo que has hablado con tanta gente, como que siento que tienes mucha experiencia de lo que sentimos las personas y y eso es lo bonito de la vida también, ¿no? El poder hablar así y decir, oye, porque lo estamos viviendo a nuestro alrededor y no es que todo lo que suceda después de los 60 sea difícil, porque hay cosas maravillosas, pero ahí te va una muy bonita. Me dejaron a mi nieta 15 días. Se acaba de ir hoy y creo que tengo que ir primero al quiropráctico, o sea, a una masajista. Y fue maravilloso, pero fue tanto de mí lo que exigía que Claro. también, o sea, esa parte, esa es la vida y estás con tu pareja y dices, bueno, pues estoy exhausto, yo tengo un sueño espantoso. Así que, y Claro. ¿qué es esa cosa? Que es la vida, ¿no? No vamos a cambiar la vida. Sí, sí, sí. Bueno, mi mamá dice, los nietos te dan dos alegrías, cuando llegan y cuando se van. Sí, es que sí, son demandantes, o sea, sí es padre, es una maravilla, pero en fin, entonces esa inteligencia es el traerlo a la mente para que se convierta en algo que tú piensas y que tú decides cómo lo quieres llevar. ¿Qué fue lo que más te impactó de las mujeres algunas historias de mujeres que entrevistaste? Bueno, como surgieron varios temas, un tema que ahí me di cuenta, porque yo la verdad que empecé con estas entrevistas en la pandemia, como las mujeres siempre me contaban sus historias y empecé como en modo más light. Ay, que me cuenten historias porque a mí me encanta que la gente me cuente historias. Y mira qué interesante, yo dije, bueno, para que me cuenten historias, primero tengo una amiga que tiene una empresa de maquillaje, entonces me daba los maquillajes muy baratos, dije, les voy a regalar una clase de automaquillaje y un kit de maquillaje. No, las mujeres querían hablar, ni venían a buscar el regalo. Yo dije, quieren hablar, ni siquiera les interesa. Yo pensé que les tenía que regalar algo para que hablen. Yo hice muchos años de investigación de mercado. Claro, no es lo mismo hablar de mayonesa que hablar de esto. Esto la gente quería hablar, no le interesaba el regalo. Y la primera con la que hablé me cuenta que el hijo de 14 años se murió, lo atropelló un auto, que el marido a los 2 años. Y eso para mí fue como un golpe en la cabeza porque yo pensé que íbamos a hablar de cosas graciosas y divertidas. La primera se sentó, así empezó la historia. Después la historia era hermosa, de cómo ella estuvo mucho tiempo como en modo como, ella decía como un zombie, totalmente desconectada. Esto que hablábamos antes, se murió el hijo, se murió el marido, de depresión al año siguiente y quedó sola con un hijo adolescente tratando de sacarlo adelante. Y ella me dice, yo no podía nada. Tuvo como 10 años así, ella decía, como muerta, solamente sosteniendo en piloto automático, y un día empezó el calor, los primeros días de calor, y como que sintió el calor y como que volvió a registrar su cuerpo, como que pasó a otra etapa. Y ahí empezó a fantasear, esto como que decíamos de la cabeza, ella empezó a fantasear, nunca se había metido, dijo, no, pero a ver cómo es esto de los chats en línea, empezó a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, terminó en un chat, empezó a chatear con hombres, tenía como 4, y entonces a partir de eso fue como que fue reconectando con su cuerpo. Y entonces se compró lencería, después miró unos tutoriales en YouTube para iluminarse, o sea, como que revivió a partir de eso. Eso para mí fue fuerte también porque dije, ¿cómo la sexualidad está en todo, ¿no? Hasta en un duelo por un hijo, que es como lo más terrible que se te ocurre que podés atravesar, ahí también se manifestaba el poder de la sexualidad. Y tengo de eso hasta historias que tienen que ver con eso, por ahí, o por ahí con una enfermedad. Digo, al final todas las historias, yo estaba buscando algo como divertido, tener charlas divertidas durante la pandemia y fueron todas cosas muy, muy profundas y un tema que hablamos con vos justamente también, que tiene que ver también con el impacto de las historias de violencia vividas, que lo charlábamos, ¿no? Cómo las generaciones más jóvenes, después del Michú, de todos estos movimientos, bueno, en México también es muy fuerte el Ni Una Menos, todo esto,
las mujeres más jóvenes están pudiendo hablar de la violencia. Les es un poco menos difícil, igual es tremendo, pero las mujeres de nuestra edad, uno, a cada lugar que vas, empezás a hablar de abusos, de violencia, y todas tienen historias de cosas, y sobre todo que les pasaron en la infancia, en el ámbito familiar. Entonces muchas veces se habla de cómo las mujeres les cuesta, nos cuesta disfrutar, conectar, pero hay historias muy pesadas, muy duras, que nunca se pusieron en palabras, porque hay una doble victimización, ¿no? Como todo lo que te pasó, más la vergüenza, el pudor, el no poder hablarlo. Tengo historias de mujeres que nunca le contaron a sus parejas, no sé, que el tío la violó cuando era chica. Y decís, "Pero ¿cómo es esa conexión sexual si a vos te pasó todo eso y tu pareja no lo sabe, si tus hijos no lo saben?" Entonces, bueno, eso también es un aprendizaje muy grande, ¿no? La necesidad que hay de poner en palabras tantas cosas que pasaron a tantas, a casi todas, ¿no? Hay otra cosa que es, sí, esa es tremenda, por supuesto, y lo terrible es la cantidad de gente que lo pasó, ¿no? Y es casi, o sea, es muy poca gente la que no lo pasó. Yo podría decirte que sí, sucede. Sin embargo, hay otra cosa y hay que aparte educar mucho a las jóvenes. O sea, ya están muchísimo más educadas, están bravísimas, ¿no? Ya, ahorita ya no pasan cualquier cosa, pero sí, sí es realmente ese silencio y esa falta de dar crédito. O sea, yo conozco una persona muy cercana que el hermano de su mamá abusaba de ella y cuando se lo dijo a su mamá le decía, pero, o sea, nunca le creyó, simplemente nunca le creyó. Y esa historia se repite mucho. Doy clase en una comunidad de personas de muy bajos recursos, doy clases de narrativa. Y un día que Qué les lindo. pregunté cuál sería el mejor deseo para sus nietas o bisnietas, dijeron que las violaran después de los 18 años. Ay, Dios mío. Claro. O sea, imagínate nada más. Y entonces les dije, en esta mesa, 17 mujeres. ¿Quién ha sido violada? Todas. Todas. O Y sea, todas en el ámbito, y sobre todo en el ámbito familiar, ¿no? sí, o por los Cercano, nuevos esposos de las mamás. claro, sí. Por eso, pero en la gente en la que, Sí, sí, sí. de tu entorno, digo, ¿no? Que es tremendo también como el cortocircuito que te queda en la cabeza, ¿no? Porque no es, o sea, el cercano, que se supone que tengo que confiar, que tengo, no sé, que sentirme cómoda, segura, que mi casa debería ser el lugar seguro. Y poder hablar de todo eso me parece, bueno, por lo menos poder sanar, poder poner en palabras, poder, porque cuando pones en palabras, vos que trabajás tanto con la palabra cura, le da forma a los fantasmas, te exorciza a los fantasmas, entonces el Sí, poder de la palabra es maravilloso. es muy importante. Y de veras hay que seguir trabajándolo constantemente y seguir creyendo en él. Y quería nada más preguntarte una cosa. Las personas que entrevistaste, nuestros cuerpos cambian por dentro, por fuera y por todos lados. Sí influye el sentirse con más panza, el sentirte, o sea, los cambios físicos que Sí, considero no antiestéticos o que no nos gustan, la verdad, porque sí cambia y va cambiando y no para de cambiar. O sea, es algo claro. increíble, por más que hagas. Además, me refiero, no digo, los que hacen cirugías, no estoy ni siquiera queriendo tocar este tema, ¿no? Pero sí uno trata de enflacar y ya no enflacas y te sale una panza Claro, rarísima que no se quita. O sea, claro. pasan cosas. Sí, sí, sí. ¿Qué tanto hablaron las mujeres de esos cambios Uf, físicos que te afectan? mucho, mucho, porque ese es otro discurso muy pesado, ¿no? Como que belleza igual a cuerpo joven. Yo, bueno, necesitamos una nueva idea de belleza, porque si el cuerpo encima está instalado que deja de ser joven a los 40 años y me voy a morir a los 90, 100 años, o sea, ¿qué voy a pasarme? Tres cuartas partes de mi vida siendo fea, siendo caduca, siendo no deseable, ¿no? Y bueno, y en las mujeres es más pesado esto. Digo, porque un George Clooney, la gente dice, ay, pero qué guapo George Clooney, ¿no? Pero de una mujer de la edad de George Clooney, a lo sumo dicen, qué elegante, ¿no? Mm. Pero ya como igual queda en un lugar medio... eh, sí, y eso pesa muchísimo. Hubo algunas, era como que le habían dado la vuelta por ahí, como en las que tenían confianza, con parejas y demás, pero si no, al momento de conocer a alguien nuevo, pesa muchísimo este discurso para el que hay que ser también, volvemos a la rebeldía, ¿no? Muy rebelde,
muy como peleona para no dejarte dominar y para no creerte este discurso de que sos menos, que sos menos porque tenés arrugas, que sos menos porque te salió la panza, porque aparte, no sé si a usted pasa, pero yo a medida que voy viviendo y voy viendo cosas que van pasando a mi alrededor, es como que cada vez me parece más tonto, digo, pero, o sea, me podría enfermar, podría estar muerta y estoy viva. No tengo ganas de estar sufriendo porque me salió una arruga, porque me podrían estar pasando cosas graves en serio. En la vida te pueden pasar cosas muy difíciles de verdad. Y es tremendo que nos estén imponiendo sufrir por algo que es una pavada, es una tontería al final, ¿no? Y sí influye mucho, como había una que había tenido una historia con un alumno más joven, la tipa era como una científica y era un alumno, un becario, se dice acá, ¿no? Un proyecto de investigación, bueno, terminaron teniendo una historia y ella como que era una mujer igual muy liberal, parecía muy segura de sí misma y te contaba como que metía la panza, ¿no? Como que para encontrarse con el tipo iba a comprar una ropa interior, asegurar cintura alta, como sexy negra, pero como cintura alta para que le apriete todo, ¿no? Y en el momento de estar ahí con el alumno que era precioso, ¿viste? Como que ella decía, no puedo creer este bombón que tengo en la cama, y se le iba la cabeza, en lugar de disfrutar, se le iba la cabeza pensando en la posición, si se le saldrá la panza o no. Como que uno dice, pero, o sea, déjennos envejecer tranquilas, ¿qué onda esto? Claro, sí, claro, y se le iba todo el momento pensando en cómo que no, aparte que al final todo se acaba viendo, es lo que es tremendo, o sea, porque no hay manera, ¿no? Claro. Entonces, sí, sí, ¿cuántas cosas tenemos que aprender y cómo tenemos que reeducarnos? Porque aparte la otra cosa que sucede con las personas de 60 en adelante, muchas viudas, por ejemplo, ya ni pensar en otra relación, divorciadas, ni pensar en otra relación, vaya el golpazo que es un divorcio emocional y la poca seguridad que te deja, ¿no? Claro. En ti misma. O sea, ¿cómo sí escuchaste historias de recuperación? Sí, escuché historias de recuperación, traté un poco, bueno, dos cosas. Una que por ahí la que viene a contarme su historia es porque le acaba de pasar algo o que le parece interesante o fuerte. Digo, no es un estudio sociológico porque las mujeres vinieron a contarme sus historias, ¿no? Sí, eso, sí encontré como que ahora por la tecnología, que es algo fantástico también, el como no entender muy bien cómo navegar estas nuevas relaciones, ¿no? Como que no hay claridad, no hay, o sea, el famoso como, pero nosotros qué somos, o sea, nos vemos 2 veces por semana, pero después distancia, como que hace falta una nueva forma de vincularse. Eso lo relaciono con lo que decíamos al principio, porque sabemos tantas cosas, pero no sabemos cómo ser claras o cómo poner los límites o cómo poner las reglas para relacionarnos sexoafectivamente, ¿no? Decir, bueno, mira, esto a mí sí, esto a mí no, quiero esto, porque todavía está un poco instalado si sos muy clara con lo que deseas, ay, presionás, ¿no? Como que el hombre tiene más libertad. Al hombre le gusta a alguien y se puede expresar. No quiere, pone distancia. La mujer, si demuestra mucho su deseo, es como que, ay, no, ya muy cargosa. Si demuestra que necesita más intimidad con la persona, ay, no, muy no sé qué, ¿no? Si demuestra, es como que el espacio que nos dejan de maniobra es muy chiquitito y nosotras tenemos que aprender como a gestionar eso y a poner los límites. No sé cómo se hace, porque yo también me encuentro muchas veces como en situaciones que me cuesta manejar y me doy cuenta que los hombres tienen como más libertad para setear como las reglas de intercambio, ¿no? El tipo tiene más libertad para buscarte, el tipo tiene más libertad para desaparecer, más libertad para expresar su deseo, para todo. Y nosotros estamos como viendo como, ay, pero ¿cómo? ¿Qué digo? Si le digo que lo quiero ver más, le da claustrofobia. Si le digo que me gusta, se siente no sé qué, ¿no? Como eso lo veo mucho. Y también vi que, pero sí, también vi muchas mujeres que después es como que buscan relacionarse de otra forma, ¿no? Como que desde las mujeres lo que veo es que están estas ganas como de tener intimidad, digo intimidad no solo sexual, sino como intimidad y confianza, pero no necesariamente una nueva pareja, pero sí como las cosas claras. Me parece que ya no está tan como esa cosa del el príncipe azul, el enamorarse, pero sí como, bueno, seamos sinceros, ¿qué es esto? Como esa es la búsqueda que veo de las mujeres, más como una madurez emocional de eso, quiero claridad, quiero
intimidad, quiero poder sentirme cómoda, no es que me quiero volver a casar y plancharte las camisas, pero quiero sí, sinceridad, cercanía emocional. No sé si vos ves eso con las mujeres con las que trabajas. Sí, 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 sí. Y sí, y hay de todo, y sí, está interesantísimo. O sea, de verdad creo que podríamos hablar horas, horas. Me encantaría seguir hablando horas. ¿Cuándo va a salir tu libro y cómo se llama? Se llama Triángulos Plateados, justamente por las vulvas con los vellos púbicos encanecidas, porque digo, bueno, me gusta siempre molestar un poco y si hay algo que a la gente le incomoda pensar, más allá de la sexualidad de una mujer madura, ya como, ¿no? Una vulva con pelitos y canas ya es como, ¡ah! Entonces, bueno, por eso, Triángulos Plateados, y son historias de deseo y sexualidad de mujeres maduras, y va a salir en octubre de este año, del 2023, por Editorial Galerna, y bueno, por supuesto que la versión digital va a estar en toda la región, y después veremos si también puedo llegar con la versión en papel. Ay, sí, no, muchísimas felicidades. Me encanta el título de tu libro, me encanta porque aparte tú tienes todo lo de plateadas. Tengo todo lo de Plateadas, que es una comunidad de mujeres en Instagram. Me pueden encontrar en Instagram como Flora Proverbio. Y bueno, básicamente es un diálogo en lugar de yo tratando como de expresar ideas, que lo hago un poco, pero me gusta mucho el intercambio que se da con mujeres y entre todas compartimos ideas respecto de lo que es atravesar la madurez femenina y Sí, desafiamos ideas también. sí, como no empecé por eso, ¿verdad? Pero bueno, lo vamos a poner para que todas las personas te puedan seguir. Y ya son muchos años con plateadas. Sí, cinco, Sí, pues sí, cinco, nada más. Todo cinco, el sí. avance que se ha hecho al respecto. Oye, y bueno, pues me gustaría que les dieras un mensaje así de despedida a las personas que te han visto y escuchado el día de hoy. Sí, no, siempre digo, como me gustó esto que decías de los nuevos 60, porque viste que siempre dicen mucho como, ay, 60 son los nuevos 40. No sé. Yo, no, hay unos nuevos 60 que son muy diferentes a todo lo que hubo antes, simplemente porque hoy, a los 60, a los 70, tenemos mucho más tiempo por delante para llenar de proyectos, de ganas, de oportunidades. Y esos proyectos y esas ganas, y eso, nunca dejar de soñar con lo que está por venir, ¿no? Porque no caducamos y el no caducar tiene que ver con eso. Si yo sueño con lo que está por venir, con cualquier cosa, con cualquier excusa, eso va a hacer que mi día a día se llene de movimiento, de ideas, de vínculos, porque estoy trabajando para ese sueño que tengo. Así que bueno, nada, mi mensaje es eso, nunca caducamos. Nunca caducamos, claro que sí. Y cuando te escuchamos nos queda mucho más claro. Te felicito de veras por todo el trabajo que haces, por tu manera de comunicar, por todo el entusiasmo que le has puesto y cada vez que platicamos es un verdadero gusto, Flora. Ay, gracias, Concha, me encanta también hablar con vos y bueno, ya sabes, estás en mi libro, así que bueno, eso es un honor para mí también, con todo el amor que me dedicaste un rato tan largo para compartir ideas y enriquecer mi trabajo. Así que bueno, muchas gracias por convocarme. Bueno, muchas gracias a ti. Y bueno, soy Concha León Portilla, me quedo contigo, amigas de Retos Femeninos. Pronto estaré en otro programa con ustedes, siguiendo aprendiendo. El chiste es seguir aprendiendo todas juntas sobre esta etapa tan importante en nuestras vidas.